devuélvame la posibilidad de ser explotado. Y en este momento de desastre, donde no hay ninguna posibilidad de optimismo, donde todas las opciones son negras, donde tenemos un panorama de violencia y destrucción por todas partes y este deslizamiento a la barbarie que caracteriza la autodestrucción del capitalismo, tenemos una fuente vigorosa de esperanza. Sí, los propios occidentales ya enterraron la modernidad. Si por modernidad pensamos en la física de Newton, el reduccionismo cartesiano, el Estado-nación de Thomas Hobbes, el capitalismo, fue en Occidente, en la propia Europa, donde se destruyeron todos los pilares de la Ilustración y donde ya no se tiene ese paradigma. Lo que se llama hoy posmodernidad no es lo que sigue a la modernidad, sino el estado de desilusión de los modernos, que perdieron ya toda confianza en las verdades en que creían y no han encontrado un nuevo sistema unitario de referencia. Estamos claramente en ese momento del tránsito de una era a la otra, cuando lo que antes se tenía como punto de referencia, como las verdades de ayer, las verdades en que se confiaba, ya son obsoletas, no permiten entender lo que está pasando y todavía no llegan los conceptos, las ideas, las imaginaciones de la nueva era. No llegan a las mentalidades dominantes, pero resulta que hombres y mujeres ordinarios en la base social, por millones, por miles de millones, están creando ya el mundo nuevo. Todos sabemos que de alguna manera los primeros burgueses y proletarios murieron sin saber que lo eran. Ya habían creado el capitalismo, ya estaban ahí las fábricas, ya estaban ahí las nuevas relaciones sociales de producción, pero ellos tenían todavía su cabeza en la corte, en el rey, en el mundo feudal, estaban inmersos en ese mundo, su mentalidad no había cambiado, aunque habían creado ya un nuevo régimen productivo. No podemos darnos ese lujo. Es cierto que es temerario abrir bien los ojos, porque lo que vemos es abominable, es espeluznante, es abrumador, da mucha angustia. La gente se defiende y prefiere mantenerlos cerrados para no angustiarse con ese horror, pero necesitamos abrirlos mucho, porque tenerlos cerrados frente a esta guerra en la que estamos es condenarnos a ser colaboracionistas con el enemigo. Tenemos que abrirlos sobre todo para poder ver lo que está pasando en la base social. Y lo que está pasando en la base social es que hay una nueva esperanza. Ha surgido ya el mundo nuevo. Ha surgido ya el mundo nuevo en donde no lo esperábamos, en los que se veían como los más subdesarrollados, como los atrasados, como los pueblos originarios. Diría nada más de pasada por una conversación que tenía con algunos de ustedes antes de empezar esta plática, que hay áreas muy concretamente en el área zapatista, en el área maya de los zapatistas en Chiapas, donde hay pueblos como los Topalabales, donde no existe la palabra yo y tú. Si estamos hablando Grimaldo y yo, usamos un nosotros. Si incorporamos a Jorge, es otro nosotros. Si incorporamos a doña Teresita, es otro nosotros. Si los incorporamos a todos ustedes, es otro nosotros. En ese lenguaje, la vida es nosotrear. Nosotrear es un verbo, no un pronombre. La gente se pasa nosotreando y no puede pensar de otra manera, no puede concebir el mundo de otra manera. En estas realidades, donde se es un nosotros, donde se nace como un nosotros, desde ese nosotros ha estado surgiendo una posibilidad de vida diferente. No puedo usar ahora ya el tiempo, que prácticamente lo he agotado, en describir lo que ha ocurrido en Chiapas, lo que está ocurriendo hoy en Chiapas y en muchas otras partes del mundo, donde se ha creado otra posibilidad de existencia, otros tipos de seres humanos que nacen de este nosotros, de esta forma de existencia humana en que finalmente somos lo que somos, porque podemos pensarnos individuos, creernos individuos, experimentar el mundo como individuos, pero no podemos serlo mientras sigamos siendo humanos. Hemos sido construidos como individuos, esa es una de las construcciones principales del capitalismo. Se nos ha construido como individuos necesitados y deseantes para necesitar y desear mercancías.
Y lo que estas personas, lo que estos hombres y mujeres han estado haciendo, han logrado hacer desde ese nosotros, es crear un mundo nuevo en que son realmente los seres humanos, somos nudos de redes de relaciones, no individuos. Volvemos a ser esos nudos de redes de relaciones, volvemos a ser ese nosotros, y con ese nosotros creamos otra posibilidad que está claramente más allá del capitalismo, del Estado y de la democracia formal. Y diría ahora lo que me parece en estricto rigor lo más importante. Lo que todo esto significa es que estamos al final de 5.000 años de patriarcado, que esta es también la agonía del sistema patriarcal, que es el patriarcado el que explica el capitalismo y el Estado y todas estas construcciones del régimen dominante, y que han sido mujeres sobre todo las que están encabezando la lucha social. Está ocurriendo muy claramente en lugares como mi país, como el Estado, como el lugar en que vivo, una feminización de la política cuando las mujeres toman el liderazgo del proceso de transformación. Y este liderazgo corresponde en parte a que la combinación de tradiciones patriarcales con sexismo moderno es lo más parecido al infierno. Las mujeres, por cuestión de supervivencia, tienen que dar un paso hacia adelante. Pero en este paso hacia adelante tocan claramente el fondo del aliento patriarcal, que es el odio a la vida, que esto es lo que define muy claramente hoy el sistema patriarcal. Y entonces el aliento de las mujeres representa volver al cuidado a la vida, es volver a poner en el centro de la vida social la ética y la política que están asociadas al cuidado de la vida, expulsando de allí a la economía que usurpó ese centro de la vida social. No hay lugar al optimismo, pero tenemos lugar a la esperanza sobre la base de que no es una mera expectativa. Esperanza no es la convicción de que algo va a pasar de una determinada manera, sino la convicción de que algo tiene sentido independientemente de lo que resulte. Millones, miles de millones de personas están hoy en movimiento, en todas partes, particularmente jóvenes y jóvenes, niños y niñas, que no están de acuerdo en el porvenir que les hemos heredado, que no están de acuerdo en el mundo que les cedemos, las gentes de mi generación, y que están decididas a crearse otra posibilidad de existencia. Y es lo que están haciendo. Y lo que tenemos que hacer fundamentalmente, más que ninguna otra cosa, es aprender a escuchar, que es uno de los principales legados que nos han entregado los zapatistas. Dice el comandante Tacho, escuchar no es simplemente oír al otro o a la otra, es estar dispuesto a ser transformado por el otro, por la otra. Y ser transformado por hombres y mujeres comunes, ordinarios, que están teniendo un comportamiento extraordinario. Son hombres y mujeres comunes los que han hecho siempre las revoluciones, estos que están haciendo la revolución, que están haciendo un nuevo tipo de revolución que no está en las calles, que no está tomando el Palacio de Invierno o la Bastilla, que está cambiando sustantivamente las formas de vivir, las formas concretas de vivir, con nuevas relaciones sociales, con nuevas formas de existencia comunal. Esto está en todas partes. Esto está por todo el mundo y podemos encontrar estas unidades en Portland, Oregon, o en Nueva York, o en París, o podemos encontrar que las formas zapatistas de existencia se dan también, han sido creadas también por las mujeres kurdas en la frontera entre Siria y Turquía. Podemos encontrar con que estas formas empiezan a ser no una promesa, sino una realidad. No es una utopía, porque no es utopía, quiere decir lo que no tiene lugar en este mundo. Esto ya tiene lugar, lo que pasa es que no le hemos puesto los nombres y no hemos logrado abrir suficientemente los ojos para verlos, para identificarlos. No podemos darnos ese lujo, estamos en la barbarie. Y terminaría, como de hecho tuve que terminar el día de ayer alguna otra plática, terminaría con una frase bellísima de Arundhati Roy, que desde la India nos dice: otro mundo no solo es posible, ya viene, ya está allí, en una noche tranquila,
si oímos cuidadosamente, podemos oír a ese nuevo mundo respirar. Muchas gracias. Por favor, si puede pasar el micro a Jorge Ishizawa del Pratec. Me has dejado sin palabras, Gustavo. Bueno, voy a hacer un muy brevísimo comentario. Dando un poco volviendo al tema de recordar que estábamos hablando del desarrollo. Creo que he entendido, o he vuelto a entender, que futuro del desarrollo no hay. De modo que sí. Sin embargo, vivimos eso desde los medios de comunicación y las acciones de los gobiernos en todo el mundo. Hay la promesa de que vamos a estar mejor, o sea, es la promesa del desarrollo, ¿no? La que pone cualquier grupo político para tomar el gobierno y hacerse cargo de la administración del Estado-Nación en cada uno de nuestros países. Sin embargo, el tema es, y lo estamos viviendo también acá, es que la barbarie nos ha llegado, ¿no? Toda esta cosa que tenemos de la corrupción en los últimos gobiernos, que no tienen en cuenta los anteriores, porque no había quizá manera o interés en verlo eso. Entonces, hay una forma que es esta que está comprometida con el desarrollo, que efectivamente hace inviable que cumpla su promesa. De modo que el resultado es que tenemos una palabra, pero como decía ayer en su plática Gustavo, no denota nada, pero connota todo. Y es una especie de manera de institucionarnos con este tema que ahora ha tomado la idea del vivir mejor. Estamos muchos en el tema del buen vivir que tiene su origen acá en los Andes centrales, ¿no? Ecuador, Bolivia lo tienen en sus constituciones. Acá ni se ha hablado del asunto, pero hay una corriente fuerte de gentes que estamos conversando sobre el tema de la posibilidad del vivir bien, ¿no? Pero siempre en esas, por ejemplo, en esas asambleas constitucionales, constituyentes, tanto en Bolivia como en Ecuador, el tema es que el vivir bien o el buen vivir es resultado del desarrollo, finalmente. Y entonces no hemos cambiado nada. ¿Sí? Y por eso me parece muy importante lo que nos señala Gustavo respecto a fijarnos mejor, o sea, aprender a mirar y escuchar también a aquellos que hacen ese mundo nuevo, no porque estén pensando en una utopía, es simplemente una cuestión de supervivencia, ¿no? Es vivir, y vivir significa vivir bien.
Y para eso es necesario reconstituir cosas como comunidad, por ejemplo, que el desarrollo hace exactamente lo contrario, destruir comunidad. Entonces, el punto creo que es ese, el tema de quiénes son estos hacedores de este nuevo mundo, de un mundo diferente, digamos, el mundo en que se puede vivir bien. Hay una lectura que hice, Gustavo, de unas conferencias que dio Bruno Latour, que son las Gifford Lectures, ¿no? Son 6 conferencias y realmente le he tenido que leer varias veces porque es lo mismo, o sea, me pasó lo mismo que escuchar la primera parte de lo que nos ha compartido aquí Gustavo. Es decir, es una experiencia desoladora, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer? Él se refería, Latour se refería al cambio climático. Y la importancia de hacer política en el sentido no del ejercicio del poder, sino de lo que él llama construir un mundo común. Ese es un entendimiento de la política que yo he adoptado también. ¿Cómo construir un mundo común? Significa necesariamente esa comunidad. Ahora, ¿quiénes lo hacen? Ese es el tema. ¿Quiénes lo hacen? Y su salida o la propuesta suya es exactamente la que nos cuenta Gustavo. Es decir, habla refiriéndose a un creo que era politólogo, internacionalista alemán, nazi, ¿no? Que es Carl Schmitt. Y en el prólogo de su libro que se llama El Nomos de la Tierra, es decir, la organización, el orden de la Tierra, él habla de los hacedores de la paz. Pero quien hace le hace el cambio, que el encuentro básico es Latour, quien interpreta esta expresión que la he visto en alemán y la he visto en inglés, ¿no? Que se traduce como hacedores de la paz. Y habla, mejor dicho, Latour identifica a esos, o la traducción la hace como los artesanos de la paz. Los artesanos de la paz. En realidad, si pensamos bien, vivir bien, en muchas de las expresiones, testimonios que hemos encontrado, es vivir tranquilo. Hay frases en quechua respecto a eso. Yo tenía una, pero Magdalena Machaca me corrigió, me dijo que no era lo que estaba diciendo. Pero hay esa expresión. Y en andino, en realidad, estos artesanos de la paz los podríamos llamar criadores de la paz. Y esos sabemos que los tenemos en estos criadores campesinos de la biodiversidad que conocemos. Eso nos pasa que este tema de ver quiénes son estos criadores campesinos de la paz o de la diversidad, no los hemos visto.
no los conocemos, no sabemos cómo es, no los hemos escuchado. Y eso creo que es lo que nos queda. En otras palabras, sí hay futuro, pero no el desarrollo, hay un futuro para la paz. El turno a Teresa Salinas. Buenas noches a todos. Para el IPSEN, un gran honor y tiene un profundo significado la presencia de Gustavo en Lima y en nuestro centro, compartiendo aquí la generosidad y también mi agradecimiento a la Fundación Ricardo Palma por acogernos. Es muy difícil poder ya agregar cosas a lo manifestado por Gustavo y por Jorge. Sin embargo, creo que de estas dos presentaciones nos quedan una variedad de reflexiones y yo creo que una de las fundamentales es que tenemos que seguir cuestionando nuestra forma de pensar, nuestra forma de entender el mundo, que como decía Gustavo, proviene de esa visión fragmentada, reduccionista, con que se ha homogeneizado, con que se ha creado esta visión occidental como la visión verdadera y única, ¿no?, para tener una posición o para ser desarrollados en el mundo. Gustavo nos hablaba de ese término con el cual nos han estigmatizado, subdesarrollados. Y cuando nosotros hemos estado reflexionando sobre esto, los países que se llaman desarrollados encontraron en nosotros el espacio para tratar de cegarnos, de invisibilizar nuestras formas nativas de estar en el mundo y imponer una nueva forma, y sobre esa forma negar toda otra visión, negar todo tipo de conocimiento. Imagínense los pueblos originarios de América, los de Perú, los de México, toda la construcción del conocimiento pertinente, contextualizado, y otras grandes civilizaciones, fue considerado en nuestros países como ruinas y ha sido despojado de su valor por la misma academia. La universidad, la educación oficial no incluye, no reconoce como tecnologías, como ciencias, estos conocimientos. Y eso ha ido abriendo una brecha cada vez más grande en la pertinencia, ¿no?, de nuestra convivencia, en la pertinencia de los contenidos educativos, en la pertinencia de la misma forma de vivir. Entonces nos hemos desnaturalizado, nos hemos cegado frente a la realidad y, como decía Gustavo, hemos renunciado a vivir nuestros propios sueños, a vivir en nuestro propio territorio, a disfrutar de nuestras costumbres para imitar otras que nos han desnaturalizado. En este camino hemos perdido el sentido de la vida. Estamos tan alienados que el sentido de comprar, el sentido de tener, ha ido desnaturalizando la existencia, ¿no?, del ser por el tener. Y como decía también Gustavo, el ideal de progreso que nos han vendido, que desde su punto de vista el tema del desarrollo como se concibió y como se trató de está muerto, y que estamos viviendo un cambio de era, y que realmente existe una crisis en las bases del saber. Porque a fines del siglo pasado, cuando la cantidad de conocimiento que podía producir la humanidad, la cantidad de tecnología fue como nunca en la historia de la humanidad, sin embargo,
todos estos conocimientos también nos llevaron a entender que no habíamos logrado el camino de una convivencia adecuada para el mundo, que al revés habíamos puesto en peligro la existencia. Entonces nos encontramos en una crisis sin retorno, como lo ha manifestado también Gustavo, en la cual el sistema neoliberal, especialmente en el Perú, también como nos comparten en otros países de América Latina, se ha transformado en una barbarie. Una barbarie donde estamos siendo despojados de todos los derechos, donde el Estado ha sido tomado por algunos grupos que controlan la medicina, controlan los seguros. Hoy los seguros de salud están siendo tomados por las clínicas. Entonces el que le vende la medicina es el dueño del seguro. Que eso por ética, hace unos 10 años o 15 años atrás no era permitido en el Perú. Entonces no hay ni siquiera libre comercio. Lo que hay son grandes monopolios que son los que están llamados a despojarnos de todo. Nos han despojado de los derechos laborales, nos han despojado de los derechos de la salud y lo más grave es de que no existe esa capacidad que tenían antes la ciudadanía de ejercer ciudadanía. Hemos perdido también el derecho de ejercer ciudadanía. Y hoy los jóvenes tienen miedo de hacer reclamos cuando son despedidos injustamente, porque piensan que nadie los va a contratar. Cuando generaciones anteriores sí levantaban las banderas de las luchas por los derechos laborales, por los derechos en acceso a la salud, hoy estamos despojados de toda esa capacidad. Sin embargo, también se han gestado diferentes manifestaciones a nivel de la ciudadanía, hay protestas en todo el mundo y como conversábamos con Jorge y compartimos con Grimando, ¿no? Hay también en el mundo una revaloración de los pueblos originarios. ¿Qué significa eso? Es que no nos queda otra que mirar hacia adentro, retomar nuestros valores y ver cómo ha sido la crianza de la vida, por ejemplo, en nuestro país. Y como decía Jorge, mirar hacia esos artesanos de la paz para que pueda tener un horizonte de sentido, el seguir caminando hacia una metamorfosis, ¿no? Pero es una metamorfosis que implica a la vez una metamorfosis individual, una